Hola chicos, chicas, buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Buena, profe. ¿Cómo Buenas. están? Bueno, espero que estén muy bien. Bueno, hace 2 martes que no nos vemos con esta seguidilla de los partidos de Independiente. Nos vimos hace 15 días. Como para que a medida que se van sumando, recuerden que les subí dos cosas que me parecieron interesantes que van paralelo con lo que venimos viendo en los contenidos. Primero, un curso de la Conmebol donde hablan de fútbol infantil y me pareció interesante compartir varias cosas de la que vemos y de la que creo que en la vivencia en el campo tiene relación con esas palabras teóricas. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces eh, las palabras o la teoría es teoría y se comprueba en el campo. Y yo la verdad que condicen muchas cosas de lo que hice en esa capacitación con respecto a métodos para el fútbol infantil, sobre todo cuando hablan del jugar, cuando hablan del disfrute y cuando hablan de una palabra clave, que lo vimos en la última clase, el profe compartiendo emociones y generando un contexto de clases de emociones. También compartí algo que es, ahí va antepaso, que es antiguo, que tiene muchos años, pero que viene bien y no es que estoy invitando a copiar algo de Europa en Argentina porque los tiempos son diferentes, eh, la idiosincrasia es diferente, los tiempos invertidos son diferentes. Acá en Argentina se invierte mucho más horas en tareas programáticas de clubes. Eh, y también me pareció los videos de las etapas formativas del Ajax de Holanda de ese momento, que condicen con tareas coordinativas, técnicas, y donde habla de diferentes métodos para llegar a un futbolista formado de manera integral. Del área técnica, por supuesto, del área coordinativa, mi cuerpo y yo, y de los aspectos de entender el juego. Y por último, me faltó compartirles, le puse el enunciado en la descripción de una carpetita de algunos ejercicios, juegos reducidos que el otro día vimos, que no es, buenas noches a los que se van sumando, que no es una receta, no es la ciencia, no es lo único que pueden encontrar, sino que son ejemplos de ejercicios analíticos, juegos reducidos, ejercicios de remate, ejercicios de pases, entonces, donde podamos encontrar algunas variantes cuando el plan apunta hacia esos aspectos. Eh, Así que bueno, eso por un lado como para que tengan en cuenta, encadenado a eso, porque trato de subir cosas que a la par sea, buenas noches Dante, de Darío digo, que a la par sea, que él sea lo que estamos viendo, eh, que, que esté encadenado justo con los contenidos que estamos viendo, trato de subir cosas, vamos a ir debatiendo e introduciendo un poco en el siguiente tema. Iván, ¿querías preguntar algo o aportar algo? ¿Qué tal, profe? Lo que mandaste vos de Conmebol, da la casualidad que lo vi el año pasado. Sí, Me lo vi todo el día uno, el día 2, el día 3 y además me compré el libro de Rossi, Con el fútbol no se juega. Lo adquirí también porque amplía mucho más digamos, el término del ocio, del fútbol, inteligencia lúdica, un montón de conceptos que él habla. Y nada, me envalentoné tanto que hasta me compré el libro y la verdad tengo un Word abierto con todo el resumen de los 3 días de las clases y un montón de información. Habla de muchos autores y la verdad está muy bueno y es muy buen material. sí, venía a hablar y por eso me animé a compartirlo y también condice con lo que particularmente comprobó en el campo. A mí no me gusta compartir cursos y decir comparto un curso, escúchenlo. Bueno, yo comparto cursos, lo analizo y lo comparo con lo que viene al campo, la cancha, le llamamos así. Y para mí tiene mucho que ver cuando yo propongo lo que les digo siempre, al pibe de 6 años, 7 8 vamos a jugar o le pongo el overol y vamos a laburar. Vamos a laburar la técnica.
Y lo que decimos también influye en lo que vamos a hacer. Si nosotros vamos a laburar la técnica con los niños con los pibes y con las pibas, estamos diciendo que seguramente el ejercicio es para laburar. Entonces, buscar la manera emotiva, emocional, de buscar un contexto donde haya un desafío jugado que yo pueda desarrollar e iniciar en esa técnica, en esa coordinación y demás, de manera lúdica. No rompiendo el jugar por jugar, el disfrute, pero con una planificación, yendo hacia varios lados. Entonces, cuando yo planteo que hoy vamos a ver un poquito, por eso quiero el disparador ese. Una cosa es que nosotros sepamos, vamos a trabajar el pase. Es verdad que nosotros vamos a trabajar el pase, pero lo que nos falta es saber es cómo hacemos para los nenes, las nenas de 3 4 5 6 7 8 para 9 y 10 para 11 y 12 para juveniles menores después, para juveniles mayores, para trabajar el pase. ¿Cómo hacemos para trabajar las habilidades motoras básicas? Es verdad que nosotros trabajamos, pero ¿cómo hacemos a través de esa metodología del juego infantil de juego? Pablo, y vuelvo a vos, Iván. Hola, profe, buenas ¿Cómo noches a los andás? compañeros. Bien, bien. Espero que usted también. Le quería hacer una consulta. ¿A qué edad se deja de plantear esta forma, más allá que nosotros estamos trabajando constantemente, de que ya el chico o la chica ya deje de ser algo lúdico, sino ya algo en serio, ya como trabajo, ¿no? En sí. Es que en realidad yo te digo esto, en primera división es un trabajo y son profesionales. Y necesitas en algún momento hacer algo lúdico para descongestionar, para la cohesión grupal y demás. Ahora, eh, por eso están las edades. ¿Vos hasta cuándo tenés una edad infantil? ¿Hasta cuándo sos un adolescente? ¿Hasta cuándo? Bueno, ahí están las edades bien marcadas, primaria, secundaria, jardín. Ahora, por supuesto que a medida que vas creciendo de edad, por ahí se ejercita más y, y los juegos nos siguen acompañando. ¿Va? Para mí, el fútbol infantil lo llamamos hasta los 12 años. Y cuando hablo de juego, a mí me gusta decirlo, no estamos hablando de un pelotero que siempre juega libre y que hay un cumpleaños y juegan a la pelota y nada más. Está buenísimo que jueguen a la pelota. Porque juego a la pelota y genero situaciones en el juego. Juego 3 contra 3, 1 contra 1. Pero tal vez jugando a la pelota lo generamos nosotros esa clase o esa estación donde juegan libremente 3 contra 3, donde juegan libremente 1 contra 1, en canchitas que yo armé para la clase. Pero en otro sector, tal vez tengo tareas que tienen un desafío jugado. Por eso la clase que viene nos vamos a meter, tal vez es cómo hacemos para nosotros trabajar la conducción, pero ellos jugarla y iniciarla y desarrollarla. Nosotros trabajar la coordinación, pero ellos jugarla, saltando. Bueno, algunos adelantos vimos de manera. A tu pregunta, Pablo, digo, hasta los 12 años hablo de fútbol infantil. Y hasta los 12 A ver, años, pero marco un límite. Yo digo que hasta los 8 o 9 años, que es la etapa de iniciación, todo, todo tiene que tener un desafío y una emoción para que los chicos sigan viniendo a la clase que les doy, para que no se aburran. para que tengan la motivación de ir y no dejar y Si el pibe va a trabajar, tal vez viene, y tal vez los padres los exigen, y tal vez el club los exige. Claro, a los 8 años, si estoy cercado, más vale que si la familia lo lleva y los profes lo hacen laburar, y más vale que lo pidan a laburar. Si los padres están de acuerdo y los profes están de acuerdo. ¿Se entiende? De alguna manera lo cercamos. Por supuesto que eso se da, porque ustedes me van a decir, no, pero yo veo a pibes de 7 años, no sabe cómo laburan. Y que le grita al técnico y le dice, hace esto, otra. Por supuesto que yo también lo veo. Pero digo, tal vez hay un profe que avala ese método, pero después de 5 6 7 años, pasé toda mi infancia laburando. ¿Está bien? Y para laburar, según la ley, tengo que ser mayor de edad. Si no, y a veces para laburar
Una cosa es estar motivado a querer aprender más. Eso está bueno, está buenísimo, ¿eh? Profe, vamos a practicar el pase contra la pared. Bueno, está buenísimo que salga. Y otra cosa es que habría que analizarlo mucho más exhaustivamente y con mayores especialistas si el pibe está laburando sistemáticamente desde los 5 años, a los 12. Vuelvo a repetir, no por hacer un ejercicio que es un poquito más ejercitado y más estructurado, vamos a decir, che, mirá Seba o mirá Mariano como está haciendo la de los pibes. Estamos hablando de sistemáticamente realizar algo. Entonces, cuando yo veo que la emoción se perdió, cuando hay desinterés en el nene o en la nena, y bueno, quiere decir que la parte lúdica se perdió. ¿Por qué no tiene interés de ejercitar esto? Y porque se está aburriendo y está trabajando. Entonces, si le metemos un desafío verbal en la actividad, en el ejercicio, y esa, hoy vamos a empezar un poquito con eso, con los planes. Iván, volvemos a vos que por ahí querías comentar algo más, que te Perdón, sí, agarraste hablando totalmente libre. de lo que comentabas vos, que además del eje mental hace principalmente eje en dos cosas muy importantes que suceden en el día a día. El primero es en cuanto a los ejercicios, que maneja en tres ejes, en el tiempo, el espacio y el engaño. ¿No? En esos tres ejes maneja los ejercicios de la semana y después habla mucho de lo simple, como diciendo, vos en la semana a un niño le das ejercicios simples y después del fin de semana en la cancha le pedís cosas complicadas. Pero ¿cómo puede ser? Si en la semana estás juega un toque, juega simple, haz esto. Vos le pedís simpleza en la semana todo el día, cuando en el fin de semana te quejas porque le pedís cosas complicadas. Entonces, además de lo mental, los tres ejes en los ejercicios y la simpleza o lo complicado de cara a lo que es el fin de semana. Creo que también eso lo habla mucho. Ojalá. Y generar contextos, digo yo, que esa vamos a ver cuando veamos las clases, los entrenamientos individuales. Che, ¿qué quiero hoy? Por eso quiero empezar un poco con el plan didáctico y con lo que vimos en la última clase con todos. Y vuelvo a repetir, ese curso, esa cosa que comparto y demás, tiene que ver con lo que vinimos viendo. Entonces justo se relaciona, porque la verdad que a mí me gusta empezar teniendo en cuenta esto como base. No me gusta empezar a decir, che, la coordinación se trabaja, la técnica de coordinación, el braceo es, el salto es de esta manera, de otra manera. ¿Por qué? Porque yo les decía, en el primer cuatrimestre, no quiero hablar de capacidades físicas, porque a los que voy a darles clases o entrenamiento en el primer cuatrimestre son pibes y pibas hasta 12 años en la licencia C. Entonces no quiero hablar todavía de capacidad física, aunque por supuesto que en una mancha estoy corriendo y en un uno contra uno estoy arrancando, frenando, gambeteando, acelerando, desacelerando. Por supuesto que en un 5 contra 5 hay resistencia. Por supuesto que en una mancha que corren todo por todos lados estoy trabajando el cambio de dirección, la resistencia, los chicos están jugando. Por supuesto que como contenido secundario está en las capacidades físicas, pero no, porque digo, vamos a trabajar lo aeróbico y se corre, va dentro de que como consecuencia hay tareas aeróbicas, anaeróbicas, cambio de dirección, salto, habilidades motoras de base, estamos primero en un contexto donde, ¿se acuerdan? Capacidades sensoperceptivas, mundo externo, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está el rival? ¿Dónde está el que me corre? ¿Dónde está la pelota? Espacio, de alguna manera, Iván, espacio. Che, el tiempo, ¿cuál sería? Y si me corren 5 en una mancha de 15 alumnos y me corren 2 el tiempo es diferente que tengo de resolver. Donde me corren 5 de 15 estoy continuamente con recepción y perceptivamente mirando quién es el que me corre. Donde me corren 2 estoy más tranquilo. Entonces ese contexto se lo van a poner ustedes. Y así con pelota. Tenemos 15 alumnos, 10 están con pelota y los otros 5 roban pelota, como una mancha. O sea, al que le robo la pelota lo transformo en mancha. Estoy trabajando los senso perceptivo, capacidades senso perceptivas. ¿Me siguen? El juego, una mancha normal.
10 tienen la pelota, 5 no la tienen por toda la cancha, libremente. Entonces, tengo que capacidad de centro perspectiva mirando dónde está el rival. Esos 5 me aparecen por cualquier lado. Entonces, eh, tengo un espacio en la cancha de Babi. Tengo tiempos, porque los 5 que me corren son muchos, es 33% del grupo. Bien. Y además, que los que corren están estimulados con un juego, con las habilidades motoras de desplazamiento, de cambio de dirección. Desde lo técnico, estoy haciendo un juego, por esto este cuadro, ¿y qué estoy trabajando? La gambeta, la conducción, y demás. Pero yo, ¿qué quise en ese día? Trabajar la gambeta y la conducción, por eso propuse ese juego. Y yo eh, quería, perdón, ejercitar la velocidad por ahí, o la velocidad, o el pase, sea una capacidad física o el correr, el saltar, el girar, eh, la coordinación visomotora, ¿se acuerdan que ahora volvemos a repasar? Bueno, elijo otro tipo de actividades que el contexto haga que me direccione a eso. Por eso no es lo que, no me gusta a mí decirle lo que enseñamos en la etapa de iniciación, sino el contexto que generamos para el aprendizaje. No es tan importante yo, profe, enseñando. Sí, soy importante porque estoy al frente y soy la guía. Soy importante el plan didáctico que genero para que aprendan en ese contexto que yo estoy proponiendo de juego. Vuelvo a repetir a esa mancha que estoy. Capacidad de senso perceptiva, sí. Estoy mirando para donde, a todos lados donde está el que me corre, donde está el rival. Eh, de habilidades motoras básicas de correr, desplazamientos y con trote, con aceleración, porque acelero cuando voy a robar la pelota, cambio de dirección, para los que corren. Habilidad motora básica, desplazamiento, nada más, con cambio de dirección, con cambios de ritmo. Y desde lo técnico, fíjense este cuadro. Hablé de capacidades sensoperceptivas en ese juego. Hablé de habilidades motoras básicas de desplazamiento. Hablé de técnica de conducción y de gambeta, pero de manera situacional. Claro, en algún momento voy a hacer una conducción y la voy a hacer tranqui porque los rivales están lejos. Pero en otro momento ya me viene el oponente y ya se transformó en una técnica global de situación. Por eso, cuando hay oposición, no se puede decir que yo no estoy fomentando la técnica. Porque ese juego provoqué, se escucha mucho reglas provocativas, generar contexto. Yo generé ese juego para provocar algo. La gambeta, los desplazamientos en habilidad motora básica, las capacidades sensoperceptivas. Y como decía Iván, le voy a poner la cantidad de tiempo y espacio en el tiempo. ¿Qué significa? La cantidad de jugadores que corren. Che, hago una igualdad numérica, en inferioridad numérica. ¿Qué pasa si eh, son 10 los que corren y 5 los que tienen la pelota? ¿Llegan a gambetear? Entonces, es tan compleja la actividad que llegan a gambetear o siempre son robados la pelota. ¿Con qué nivel de contexto de grupo estoy? Bueno, y pará. Y diferente si yo quiero trabajar las otras áreas. Por eso, hoy vamos a ver, el otro día yo estoy pasando diapositivas, creo que la ven, ahora están en la metodología de entrenamiento de fútbol infantil, ¿no? Bien, ahora vamos a ver que todo esto es general, capacidades sensoperceptivas en juegos técnicos o motrices. Yo le decía, para mí, en un entrenamiento de fútbol, 90% con pelota, por eso esto grande acá. Habilidades motoras básicas a través del juego. Ahora repasamos cuáles son las habilidades motoras básicas, mostramos el video. Y se lo voy a mandar el videito de esa clase de educación física, donde corrían, saltaban, donde había oposición, donde me corrían, donde yo corría a otro equipo, donde había persecuciones, donde había emoción. Capacidades coordinativas, mi cuerpo y yo. Cómo coordino en la carrera con toma de decisiones y sin toma de decisiones. Cómo propongo juegos y demás. Técnica analítica decíamos sin oposición. Claro, eh, si ustedes vieron en el curso de Rossi, él habla mucho de decime cómo aprendes a gambetear
gambeteando conitos. Si los conitos no se mueven, te dice él de manera enérgica y demás, es pegadizo. Y está bueno que ustedes lo tomen, pero yo no voy a descalificar ni a resaltar. De hecho, compartí un curso porque en un montón de cosas estoy de acuerdo. Y en esto no estoy en desacuerdo, pero sí digo que, por supuesto que esquivando conos no aprendes a gambetear. Totalmente de acuerdo. Pero que esquivar conos y provocar que lo hagas con derecha y con zurda, y que después, si no toco ningún conito o si puedo generar un desafío a ese juego de técnica analítica, el que pasa sin tocar ningún conito con los dos perfiles suma un punto y tiene que ir a la próxima estación a esquivar otro. Entonces, estoy hablando de una tarea que le puse un desafío jugado o abajo de cada cono que voy a esquivar a los 5 y 6 años, van a encontrar un tesoro. Si ustedes pasan por los conos y no los tocan, pueden agarrar un papelito con un número que tienen abajo. Y abajo del cono, esquivan los conos, no tocaron el cono, agarran el papelito y suman 10 puntos. ¿Está bien? Entonces se van a volver. ¿Qué pasa? No hay oponente. No es que aprendes a gambetear esquivando conos, es verdad, pero es una herramienta más con un desafío jugado sin oposición, analítico, pero que le busqué la vuelta para que no sea un laburo, que sea un motivante. Che, y esquivar los conos sin tocar los conos y hay algo de que podés ganar puntos debajo. Entonces tengo 3 conos distribuidos por todo, digamos, grupos de 3 conos distribuidos por toda la cancha. Entonces, cada uno de los chicos va y agarra. O le pongo 3 conos a cada uno. Y cada uno se maneja en esos 3 conos y voy poniendo desafíos. Si ahora dan vueltas alrededor con una pierna y ahora dan vueltas con otra, a ver quién puede. El a ver quién puede genera un desafío. A ver quién es capaz de llevarla con un pie. A ver quién me muestra a los 3 4 5 6 7 años. Entonces, no es situacional, no hay oponente, pero estoy generando un desafío. Pero estoy más del lado de en esas edades de juegos funcionales que haya oposición que lo que les estoy nombrando yo, que le busco la vuelta para que en la primera infancia, la etapa de iniciación, 3 4 5 6 y 7 y 8 están un poquito más arriba, pero todavía están en el individualismo, en el costar desprenderse de la pelota. Mariano. No sé si levantó la mano alguien más, pero di Mariano. ¿Qué pasó, Mariano? Sí, no, te quería. ¿Se escucha? Sí, se escucha excelente. Ah, no, te quería comentar. A veces depende del contexto. Yo concuerdo con vos, ¿no? Pero por ahí depende del contexto también. Bueno, vos lo dijiste recién. En la primera infancia, para un chico de 3 4 años, esquivar un cono y con la pelota y que la pelota no se le vaya lejos, o manejar derecha e izquierda, no pegarle al cono, es un desafío terrible. Es Y el dificilísimo, contexto, entonces. y, Va, y si te toca entrenar con chicos que tienen cierta discapacidad, ni te cuento lo que es. ni hablar. La pelota se te va y no la puedes correr, es re complicado. Lo vivo, por eso Ni te digo. hablar. Y Y ahí, eso hacer Marian, te ejercicio sigo y a es vos. difícil. ¿Y qué priorizarías ahí? ¿O qué harías? Y, y bueno, es que para mí el contexto es muy importante. En Nada. realidad, a ver, en chicos que no tienen una discapacidad, que tienen más libertad o que tienen más manejo del cuerpo, ¿no? Te estoy hablando de Sí, discapacidades sí, motrices es sí. muy difícil, Sí, sí, ni hablar. pero en chicos que no tienen una discapacidad, por ahí yo empezaría con conitos para que tengan manejo de que la pelota no se les vaya lejos, que no choque el cono, que usen las dos piernas, y según cómo va evolucionando, podés ir armando otro grupo que haga compañero contra compañero, es decir, un poco y un poco. A veces eso sirve incluso para entrar en calor, que parece una pavada, pero vos llegás quizás de otro contexto que nada que ver, llegás de la escuela, de estar sentado por ahí, no sé, toda una tarde en la escuela.
y en vez de tirarte a jugar contra un compañero que tengas que agarrar la pelota en una cancha de futsal, que la pelota se te va, y tener que esquivar con hito para ir entrando en calor. Y mientras esa entrada de calor te sirve para perfeccionar el manejo de la pelota. Después pasás a otro ejercicio por ahí, donde haya más dinámica, donde haya alguien que se te mueva y no un conito. Ni hablar. Pero, Va, qué sé yo. totalmente de acuerdo en el contexto. Por eso siempre decimos, Marian, y gracias por el aporte, que lo que buscamos es contextualizar. Che, ¿está emocionado jugando? Che, es el contexto adecuado por la edad, por el nivel, por la capacidad motriz y demás. Yo, desde el inicio, yo, a un niño o niña de 3 4 5 años, 6 7 8 como vos decís, Mariam, o Matías, no me acuerdo quién, Mariam me parece, porque estoy con los lentes, no estoy con los lentes de cerca, porque lo dejé en el T-Boy, y a veces me falla la visual. Eh, Como ustedes dicen, ¿están ahí, no? ¿Se escucha? Sí, sí. Ah, bien. Como ustedes dicen, Sí, se yo escucha, como profe. inicio de clase, porque llegan hiper, como vos decís, de haber estado sentado, los chicos llegan pasados de, de, de motivación, arrancaría con un juego que tengan que correr por todos lados, con la pelota o sin pelota, para empezar a captar la atención después de otra manera después de ese juego, porque quieren la primera descarga. Y recuerden que en estas edades, si no los dijimos ya, nosotros la entrada en calor, entre comillas, o la parte inicial, porque después vamos a ver el formato de una clase o de un entrenamiento, no hace falta una entrada en calor desde el punto de vista de movilidad articular y flexibilidad, como hace falta a partir de los 11 12 años, donde hay un acortamiento en la musculatura por el crecimiento del chico. En esta edad decíamos que es flexible, entonces yo puedo arrancar con un juego donde empiecen a correr por todos lados a altas intensidades, como una mancha, o como una mancha pelota, con pelota, digo, gambeteando. Entonces, eso también ténganlo en cuenta. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Y después, Mati, perdón, Mati, ahí levantaste la mano, ahí vi. Cualquier cosa, si yo no veo cuando levantan la mano, abran el micrófono, porque tal vez se me escapa alguno. Sí, Mati Barra. No, está bien, no hay problema. Así nos escuchamos todos. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, con el concepto, bueno, ahora estamos tratando lo de los conitos, ¿no? Eh, Cada ejercicio tiene un punto. Por algo lo hacemos, que es lo que venimos aprendiendo hace ya varias clases, ¿no? Sí, Los chicos, hablo yo, no sé si los chicos en general, particularmente lo entienden y lo empiezan a querer más al momento de una situación de partido. Por ejemplo, sí. cuando yo era infantil, yo veía al profe ya con los conos y decía, oh, los conos. Una situación de partido en que tocó pura suerte gambetear a dos defensores haciendo lo que hice en el ejercicio en la semana, me llevó a querer a los conos. Entonces, quizás el fin del profe era ese y después, bueno, ya no lo vi con cara de, los conos, sino con, bueno, esto sirve y de ahí en adelante entrenar de otra forma. Buenísimo lo que traes, Mati, porque tiene que ver con lo que sentís como pibe en ese momento, y eso sienten ellos. Che, vamos a jugar, al gambetear por gambetear. Y de repente, vuelvo a repetir, es muy difícil hasta los 8 años, es muy difícil que ellos tengan conciencia de lo que quieran mejorar. Entonces, se lo provocás a través de los juegos y del contexto que hiciste vos. Por eso el otro día vimos las definiciones esta, muy bueno Mati lo que trajiste, cómo ir, porque se le llama en el proceso de enseñanza o en el proceso pedagógico, eso se llama del todo el juego, ¿no? Situacional. Del todo, gambeteo, 2 contra 1, doy el pase, tiro pared, a las partes. Che, el todo es el juego en sí, doy el pase, gambeteo, la decisión, tiro pared, y las partes que serían, che, una gambeta, che, aprender a dar un pase, che, aprender a esquivar con hito para tener facilidad motriz
visomotora de coordinar el freno de la pelota. ¿Está bien? Por supuesto que se aprende gambeteando. Pero como decís vos, voy del todo al juego a las partes. Del todo a las partes. Yo soy más de esa idea que al revés, que el conductismo, que se habla de la corriente del conductismo, de las partes al todo. Che, segmentamos todo por parte y después vamos al todo. No, yo soy la idea del partidito, el juego uno contra uno y va, después vamos a la parte y después. Ahora, veo que también tiene que ver las edades eso. Y a los 3 y 4 años, como vamos a ver en la clase que viene con algunos ejemplos de clases, sabemos que todo es motivacional, todo es acompañar desde la emoción. A los 5 y 6 es difícil volver a las partes, pero sí si le ponemos un desafío, pero el mayor porcentaje lo veo situacional. Jugar, jugar, provocar gambetas, provocar pases. Pero claro, la complejidad dicen, la van a poner ustedes. Y ahora hoy quiero avanzar porque ahí está la complejidad según la planificación. Recuerden que habíamos hablado de los conceptos estos, habíamos hablado de que a mejor capacidad sensoperceptiva, percibir el mundo externo, habilidad motora básica y capacidad coordinativa, mejor técnica porque me muevo mejor. Habíamos hablado de las características de los chicos de 5 y 6, de 7 y 8. La gran diferencia, habíamos hablado de una característica mucho más egocéntrica, los 3 y 4 y 5 y 6, ya de a poquito empezaban a desprenderse, que decíamos que era algo para respetar, no para juzgar. Hablamos del perfil del entrenador, un poquito acá lo que nos trae Iván de este curso, compartir emociones, explicación breve, mostrar y jugar mucho, generar contextos. También nos dijo Matías, che, ¿qué pasa si eh, no Mati y alguien más anteriormente? ¿Qué pasa si motrizmente no está preparado para estudiar con le cuesta? Bueno, ¿qué hago? ¿Corrijo, corrijo, corrijo? ¿O reconozco y felicito y genero algo en el cerebro, un estímulo positivo? Que hoy seguramente lo ven mucho más en psicología, en neurociencia y demás. Entonces, por eso hablamos de niño con confianza y autoestima alta. No es que lo generamos nosotros como profe, pero podemos contribuir, podemos potenciar. Seguramente nosotros agarremos niños que convivan con nosotros 2 horas por día, 1 hora por día, seguramente si estamos hablando de esta etapa, 1 hora por día, 3 veces por semana. Bueno, no es que nosotros generamos esto, pero podemos acompañar positivamente. ¿Qué hago? ¿Soy más negativo que positivo? Y eso siempre les decía, soy autorreferencial yo. Che, ¿qué me pasa cuando corrijo de manera constante? ¿Estoy dejando espacio para la emoción o lo estoy abrumando? Creo que lo hablamos y yo fui autorreferencial y les dije, ¿qué me pasó en el entrenamiento donde me di cuenta que era un chico de 7 y 8 años, por querer mejorar la ubicación, el gesto técnico y demás, creía que estaba excedido en las correcciones y no dejaba fluir, porque el proceso es de todos los días y ahí vamos a un plan. Si nosotros tenemos un plan, no tenemos que corregir todo un día, podemos ir dando pequeñas correcciones. Y ahí vamos al año, que creo que el otro día nos quedó pendiente, que es el año, los contenidos de un año de entrenamiento, que esto obviamente lo tiene en la diapositiva, que tiene que ver con el cuadro que vieron. Pero acá especifica un poquito más. ¿Se acuerdan esa diapositiva de la metodología que mostramos recién del fútbol infantil? Bueno, esa diapositiva o esa filmina tenía habilidades motoras de base. Pero acá explica un poco más, desplazamiento. Entonces, ¿hago un juego con desplazamientos de correr en todas las variantes? Eso es lo que quiero, bárbaro. Che, pero quiero la habilidad motora básica de salto en aros, de costado. Bueno, genera un juego que tenga salto. ¿Por qué? Porque a más variantes de las habilidades motoras básicas, más enriquecedor mi cuerpo y yo, mi coordinación, si yo salto, si yo corro, si yo lanzo, si yo giro, y tengo un plan para que todas estas actividades motrices estén distribuidas en todo mi año y mes, como las actividades técnicas, pero acá estamos en formación física, ¿no es cierto? Pero les decía, las combinamos con tareas técnicas de juego.
Pero acá estamos viendo sí, también planificar esta parte. ¿Y cómo? Provocando actividades después cuando vayamos al plan didáctico del mes, que tengan esto. Esto sería el año de los contenidos que tengo que atravesar. Y acá están detallados en la primera columna las habilidades motoras de base. Las manipulaciones, cuando hablo de coordinación visomotora, ojo-pie, es todo lo que es conducción, lo que significa mi visión y mi motricidad con el elemento. Puede ser conducción, puede ser tirar la pelota por arriba, dejarla picar 2 veces y bajarla con un pie, bajarla con el otro, volverla a tirar para arriba, dejarla picar con una vez y rematar. Todo lo que habla de mi coordinación, de la visualización de la trayectoria de la pelota y mi gesto técnico. La trayectoria de la pelota puede ser por abajo también, ¿eh? Y cuando habla de ojo-mano se refiere más, pero bien válida, a otros deportes, pero bien válida ejercitarla. Che, recepción con la mano, lanzamiento con una mano, lanzamiento con la otra. Fíjense que a través de las habilidades motoras de base estimulamos las capacidades físicas, pero lo más importante es esto, cómo corro, cómo salto, que salten, que giren, coordinación visomotora. ¿Para qué? Para estimular eso. Y después vamos a ver cómo orientamos hacia cada capacidad física a través de juegos. Porque quiero resistencia, quiero fuerza, quiero velocidad, pero como no definimos las capacidades, todavía no nos metimos, vamos a ver cómo lo hacemos. Pero lo más importante es quedarnos con la primera columna. Ya vamos a avanzar con lo que es cada una de las capacidades físicas. Pero como con lo que más me interesa como contenido primario es esto, estamos en capacidades sensoperceptivas, juegos, hablamos del mundo externo y yo, cómo recibir la información a través de los sentidos, era la definición de las capacidades sensoperceptivas. ¿Cuáles serían los juegos? Por ejemplo, juegos funcionales sin y con elementos, manchas, juegos de persecución, donde yo estoy alerta desde mi visual, desde cuestiones auditivas, tal vez porque el estímulo es auditivo, donde hay persecución individual, en parejas, por equipo. Bueno, además de manchas, puedo hablar de otras estimulaciones. Che, toco el silbato y tengo que ir a, a la canchita, armé 6 canchitas todas de diferentes colores. Toco el silbato, cuando toco un silbato, tengo que ir a la canchita 1, corriendo. Me toco 2 silbatos, tengo que ir a la canchita 2. Y todos van prestando atención, los chicos al silbato, y la cantidad de sonido de silbato tiene que ver con el número de canchas. O puedo nombrarlo y señalarlo con la mano, y según el número que digo, van al sector de la cancha que tiene ese número porque dice carteles con ese número. Entonces es una manera que a través de los sentidos, en algunas visualizar, miro la cantidad de dedos que pone el profe o el número, en otras escuchar la cantidad de silbatazos para saber el número y para saber al sector donde tengo que ir corriendo y demás. Em, Después las capacidades coordinativas, juegos con el pie y con la mano. ¿Qué hablo? De sin pelota y con pelota, trabajando la técnica y no. ¿Por qué hablo juego con la mano? Eh, Puedo hacer otros deportes donde 1 versus 1, 2 versus 2, 3 versus 3, pueda jugar con la mano y se pone en juego las capacidades coordinativas de equipo, colectivas, no es lo mismo de coordinativas de mi cuerpo, ¿eh? De, por ejemplo, desmarcarme. Entonces, por ahí a veces es más fácil desmarcarse y hacer. Quiero en la parte inicial de la clase prestar mucha atención al desmarque, porque hoy vamos a hacer, no sé, 3 contra 1 rondó con el pie. Y quiero mostrarle a los chicos con un juego con la mano, cómo es un 3 contra 1 con la mano para desmarcarme. Entonces, lo quiero hacer con la mano porque es más fácil. Entonces, sí, está bien, pero reciban no cerca de la marca, aléjense un poquito más en ese cuadrado que lo hacen. Entonces, es como que estimulo la percepción a través de un juego y fíjense que no es casualidad que los juegos tienen poca cantidad de jugadores, de niños. ¿Para qué? Para que vivencien más y toquen mucho la pelota. De 3 a 8 años, si yo hago un 6 contra 6, un 7 contra 7, un 8 contra 6, en esa característica psicofísica de individualidad
de querer participar de la pelota y yo, de mi juego, de mi juguete, no estaría respetando esa situación. ¿Y qué pasa también? No estaría estimulando la participación activa. Si hay una pelota y somos 20, y no me conviene hacer un 10 contra 10 porque toca una vez la pelota y los otros 19 no. Entonces, si armo diferentes canchitas para generar, por ejemplo, lo que les decía, uno contra uno, dos contra dos, tres. Y obviamente dentro del plan son las tareas técnicas, los fundamentos, que hay algunos generales acá para la primera infancia. Conducción y dominio, que hablábamos de manera situacional, alguna de manera analítica, pero con desafío, pase, recepción, remate, ambientación al cabeceo. ¿Qué quiere decir? Hoy hay un debate cuándo aprendo a cabecear y más. Yo digo ambientación al cabeceo, yo puedo tirar un globo para arriba y cabecear, puedo tirar una pelota liviana de goma para arriba y hacerla picar una vez e intentarla cabecear, jugar un cabeza como jugábamos en el barrio cuando éramos chicos con pelotas livianas. Entonces yo no estoy enseñando la técnica del cabezazo, pero estoy ambientando algún gesto de coordinación visomotora. Coordino la trayectoria de la pelota, primero picándola, primero tirándomela de alguna manera, a pie firme, pero con un incentivo, che, a ver quién puede hacer goles tirándose la pelota y cabeceando dentro de este arquito. Bueno, ponemos uno contra uno y el gol vale de cabeza, entonces yo me tiro la pelota por arriba, de a poquito, y cabeceo. O me la hago picar en el piso, y pica, ¿no? Una de goma, y cabeceo. O jugamos con el globo, cabeza, cabeza, cabeza. Entonces, claro, Profe, sí, estoy teniendo en hablando cuenta, ahí de una coordinación, de leer la trayectoria del globo, de acostumbrarme al gesto, pero estoy jugando, sí. Perdóname que te corté. no, no, está bien. Con los ejercicios que nos estás comentando, ¿no? Para los chicos. Sí. Yo no puedo creer haber visto el mismo ejercicio en la primera de Boca el otro día en el calentamiento frente a River. No sé si alguno lo vio. ¿Cuál es el motivo por el cual un plantel profesional realizó esos movimientos precompetitivos? No, no, no comprendo. No lo vi. Algo no practicado en la semana. Con- Hay un video de Colo Chini haciendo esos ejercicios precompetitivos en el medio del Monumental. Una cosa ¿Pero con que no qué? vi nunca. ¿Qué ejercicio? Mati, que vos estás hablando de lo que le tiraba a los defensores para que despejen. Claro, o se la tiraba para arriba para que la paren, para que Sí, la yo gente derecha, esos izquierda. entradas en calor las veo mucho en la Premier League que paran a la línea de defensores centrales y hacen que trabajen juntos la salida o los despejes. Entonces les tiran largo y hacen que trabajen más que nada los despejes y la salida en línea o que no salgan y se queden offside. Lo que veo es que Sí, trabajan eso. si es eso, es una variante más, ¿eh? Y está bueno que es como, no fuimos todavía a la entrada en calor de fútbol profesional, pero la entrada en calor de fútbol profesional es preparar física y psicológicamente al equipo, no con cosas que no trabajaste en la semana, ¿no? Pero en teoría con aspectos que te vas a encontrar en el partido. Entonces vos tenés que hacer una entrada en calor general desde lo articular y de lo muscular y de lo físico, tener que tener una parte de juego, de técnica, y ahí está una técnica específica del central, del lateral, salir, despejar, jugar un juego reducido. Entonces, del delantero rematar. La selección argentina termina con unos remates, en el medio ponen unos remates, pero después cuando vamos a entrar en calor de pibes más grandes, lo vamos a tocar eso. Y acá están todos los gestos técnicos de acá, y fíjense, que no es casualidad que en, en la técnica situacional esté hablando de la misma cantidad de jugadores. ¿Qué pasa? Acá abajo, en la columna de abajo donde pongo DT, hablo de 5 y 6 años y de 7 y 8 hablo del 1 versus 5 al 5 versus 5 y ya estoy hablando de partidos. Y del 1 versus 1 al 9 versus 9. ¿Por qué? Porque compiten a los 8 años ya en clubes federados o de AFA, que todavía no compiten en la Asociación de Fútbol Argentino, pero que apuntan a eso, en edades posteriores, como vimos las edades la otra vez, en las primeras clases,
al reglamento de esa competencia. Entonces, les vuelvo a repetir, como método de entrenamiento, creo en esta cantidad de chicos, estos subgrupos. ¿Para qué? Para que estén más en contacto de la pelota. ¿Para qué? Para que estén de manera más activa decidiendo, percibiendo. Percibo, me ubico, tomo decisiones y ejecuto. Si yo estoy en menos cantidad de jugadores, me da la posibilidad de decidir. Y teniendo en cuenta este año, a modo de ejemplo, no es la ciencia, a modo de ejemplo, puedo decidir, mírenlo cuando estén en su casa de manera detenida, realizar un plan del mes, donde yo pueda, y acá estamos hablando de chicos de 3 si ustedes ven arriba, hablo 2025, y va a depender ahí el contexto, como decían los compañeros. Che, ¿cuántas veces por semana entreno? Che, ¿es una escuela de fútbol? Che, ¿cuándo es el partido? Esto es un plan didáctico de una escuela de fútbol, donde ¿qué es lo que se intenta desde la intención, valga la redundancia? Primero, tener un plan. Ahora, este plan no tira todo por la borda lo que dije antes, que tiene que haber un juego, que tiene que haber noción en la clase, en el entrenamiento, pero sí les decía que apuntamos hacia un lugar. Y en el mes distribuimos, a modo de ejemplo, las tareas motrices con juegos, las tareas técnicas con juegos con oposición y con algunos juegos desafíos, juegos barra desafíos le pongo yo. ¿Por qué? Porque puede faltar la oposición, pero no el desafío jugado, no la emoción. A ver quién puede hacer goles en todos los arquitos que puse en la cancha. Eh, También que es en cada entrenamiento tenga un espacio para la técnica situacional con poca cantidad de pibes y pibas, como puse el cuadro. No hablo de poca cantidad de pibes en el entrenamiento, ¿eh? Por ahí tengo 20, 25. Pero yo hice algo de tal manera en el entrenamiento que subdividí el grupo en subgrupos y armé en toda la cancha 6 canchitas. Y en esas 6 canchitas hay 4 chicos por canchita, porque armé 6. Tengo los 24 chicos. Bueno, juego uno contra uno. Miren lo que les puedo decir. Eh, Armé 6 canchitas, juego uno contra uno. ¿Quién hace los arcos? Los 2 chicos que están esperando abren las piernas. Los otros 2 juegan uno contra uno. ¿Dónde vale el gol? En las piernas abiertas que tiene el compañero. Un ejemplo. No quiero que los chicos abran las piernas para que. Pará, después cambio. Los 2 que estaban de arco, que abren las piernas para embocar, van a jugar y los demás. Ese cambio me hace que también que descansen, porque el uno contra uno es agotador. Y cuando te cansás y se diluye, es difícil seguirlo. Y ya se sientan, o ya se lastiman, o ya se empiezan a golpear, o ya se empiezan a caer, porque es agotador desde lo físico. Entonces está bueno alternar. Cuando yo veo en una clase, más allá que estamos en el plan y después nos vamos a meter, de chicos de 3 4 años, 5 y 6, que el juego se está diluyendo, es porque por ahí necesitan una pausa, con una nueva explicación o con una nueva motivación para agregarle o corregir alguna consigna en el juego y de paso renovarles energía. ¿Y qué pasa acá? Fíjense que cada día tiene los contenidos primarios. Esto, lo de arriba, resistencia, fuerza, resistencia, velocidad, por ahora no le daría importancia, porque es el contenido secundario. Sí le daría importancia a las habilidades motoras de base y poner en juego con juegos los senso perceptivos y al fundamento técnico, que se acuerdan que estaba en ese cuadro anterior de manual, que quiera elaborar, eh, ejercitar y jugarlo, ¿no? Jugarlo sobre todo en la clase. ¿Y qué hace esto? Que yo el dominio y la conducción la elaboro con juego de desafío y juego situacional, todas las clases. Y fíjense, tengo 8 clases, ponele, tal vez tengas 12, tal vez tengas 15, y hay
4 que tienen clases que tienen dominio y conducción. Hay 2 o 3 clases que tienen remate. Estamos hablando de chicos de 3, 4, 5 y 6 años, ¿eh? Hay 3 o 4 que tienen pase y recepción. Y así armé la clase de cada día. Entonces yo llego a ese día y lo que tengo que armar, este es el plan didáctico. Tengo que armar las actividades y los juegos para ese plan. Che, quiero apuntar a los censos perceptivos. Bueno, voy a hacer juegos, como dijimos recién, manchas, recorridos exploratorios donde tengo que saltar, desplazarme, correr y a ver quién puede llegar al final de la meta. O con la pelota en conducción, después salto un aro y después sigo en conducción. Entonces yo ya sé que la clase la voy a empezar con estas tareas que en forma de juego, que apuntan a juegos funcionales con oposición, sin oposición, con mancha, que pueden apuntar a los desplazamientos, porque también voy a armar juegos que tengan mucho de dominio y conducción, por eso tiene que ver qué provoco como regla y qué provoco como juego, y después vamos a ver los ejemplos de juegos, y después vamos a armar juegos para que puedan, desde el 1 versus 1 a 4 versus 4 y en superioridad numérica, para eh, fomentar la técnica y tiro. Entonces ahí me permite generar contexto de conducción, gambeta, conducción, gambeta, desplazamiento, censo perceptivo, mirar dónde está el que me corre, desplazarme. Y un segundo día quiero apuntar más a los saltos, manipulaciones, coordinación visomotora, juegos de equilibrio y de apoyo, che, apoyo con un pie, apoyo con el otro, a ver quién no se cae del aro y apoyo con un pie. Juegos de pase y recepción. Les dije, 3 contra 1, armo esas 6 canchitas y pongo 3 contra 1. Es el loco y el otro se dan pase. A ver quién puede con el guardia interno. ¿Está bien? Y de manera analítica, ¿cómo puedo hacer el pase y recepción? Y tal vez pongo un arquito en el medio y la pasamos con borde interno de lado a lado y el que invoca la pelota en el arquito suma un punto. Pero vale si doy el pase primero con derecha y después con zurda, o al revés, pero una con una, ¿vale? Entonces, no hay oposición en ese enfrentados en parejas de pase y recepción, pero le puse una motivación, que si invocan la pelota con un pase en el arquito, suman un gol. Entonces, yo estoy trabajando el pase con los 2 perfiles, pero ellos están jugando y yo tal vez le digo, pero vale con la parte más grande del pie, el borde interno, ¿eh? Estamos hablando de 5 años, 6. Y si alguna le pega de punta, lo dejo pasar a los 3 años, los 4. Si 3 la pegan de punta o le pegan de como puedan, como decía ahí el compañero, che, tiene que ver motrizmente, si le pueden afirmar. A veces no le pega como querés, le pega como podés. Seguramente yo genere contextos para que lo inicien, edad de iniciación, hasta los 8 años, lo inicien y terminen esa etapa haciéndole correctamente, pero voy a tener paciencia para diferentes contextos. Bien, dejo de compartir ahí un poquito. Ahí había alguien que levantó la mano y no sé si la bajó y no lo pude individualizar. Bueno, aportes chicos, ¿qué llegamos hoy? Para que lo revisen a un plan anual o a contenidos anuales y a un plan didáctico mensual. Pero de ese plan, por eso, por eso yo les digo, tiene un orden, tiene un orden, eh, pero la metodología es a través del juego. Hay un orden y un plan, una planificación. No es que llego, por supuesto, flexible. Che, tengo practicado la gambeta y me encontré con que el otro grupo está en la escuela de fútbol, entrena en la par y se llevó 10 pelotas. Bueno, y yo tengo 4. Bueno, hoy practico el pase porque tengo una pelota cada 4 y no tengo tantas pelotas. ¿Se entiende? Más vale que es flexible. Así que bueno, aportes, preguntas, Walter. Hola, ¿me escuchás? Sí, Walter. Hola, ¿cómo estás? ¿Hay un tiempo estipulado, más o menos, por ejercicio? Que no sé, por ahí son 10 minutos, no es nada, no sé. Mínimamente tendría que ser, no sé, media hora, una cosa así. Eso cuando empecemos la clase que viene, pero no voy a contestar.
Le dicen, cuando veamos el formato de clase, vamos a ver tiempos estimativos, pero no es cronometrado. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Ahí yo tenía un plan didáctico. Arranco con los juegos funcionales. Che, llega 3 años, 4, 5 y 6. A 5 les doy pechera en la mano. Los 5 que tienen pechera en la mano son manchas. Los demás corren por todos lados. Listo. Juego ascenso perceptivo, desplazamiento, salida motriz básica. Al que lo toqué, le doy la pechera. Listo. Llega un momento de esa mancha que yo pasa un minuto, que no es cronometrable, es observable. Y esos pibes no corren más. Son un auto con nafta. Corren, 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 corren. Cuando se cansan, se tiran al suelo. Estamos hablando de 3, 4, 5 y 6 años. Entonces, ¿qué es ese momento? Alto. Bueno, a ver quién viene a sentarse acá. Buenísimo. Vamos a cambiar de juego. Ahora, el que es toca, y vos cambiaste de juego o seguís el mismo juego y tal vez iniciás con otras manchas o con una pequeña variante y le diste la posibilidad de captar su atención, de descansar unos segundos y volver a la actividad. Entonces, si hablamos de 3 y 4 años, que lo vamos a ver 5 y 6, hablamos de una clase de no más de 60 minutos. 3 y 4 en jardín con 30 minutos de clase. Pero también si estamos con 4 años en chicos que están estimulados, tal vez puedo llegar a 40, 45 minutos. 5 y 6 años, Ah, puedo llegar a una hora de clase. Entonces, vamos a seguir con ese ejemplo. Inicio con esa mancha. Ahora vinieron, como los vi cansados, cambié de juego. Seguimos con la mancha, pero en vez de haber 5 con pechera que me tocan, ahora los que tienen pechera van a seguir siendo manchas, pero los otros 10 en vez de correr van a tener la pelota. Entonces le agregamos el mismo juego, pero con pelota. ¿Qué le agregué? La gambeta, la conducción. Yo, Walter, te toqué a vos, sí. te saqué la pelota, en realidad no te toqué, te saqué la pelota y te doy la pechera y me quedo con la pelota tuya. Y vos vas a tocar. ¿Qué clase estoy fomentando? Senso perceptivo, habilidades motoras básicas de desplazamiento, e inicié con el dominio y la conducción de manera situacional. ¿Está bien? 5 o 10 minutos, empecé Ah, la clase, pero lo más importante no es de esa, y yo no le llamo entrar en calor, le llamo una parte inicial. Y ya introduje a donde quiero que vaya la clase, hacia la gambeta, hacia la conducción, a los desplazamientos. Párate, parte principal. Ahí sí se divide una clase y les voy a dar la parte inicial. Pero lo que tengo que fijarme es esos 5 o 10 minutos que estos parates existan. Bueno, a ver, levante la mano quien me está escuchando. El que venga acá va a ser el protagonista del siguiente juego. Bueno, están todos sentados, van a ser todos los protagonistas. ¿Entendés? Entonces te da la posibilidad desde la conducción de volver a plantear el siguiente juego, la pequeña variante como te la dije yo. Entonces, del mismo juego te hace 3 4 variantes. ¿Pero con qué objetivo? Juegos funcionales, porque lo tenía en el plan didáctico. Bien. Eh, habilidad motora de base, desplazamiento. Y empecé con gambeta, con conducción. Vamos a la parte principal. Eh, Voy a armar 6 canchitas de uno contra uno, como le dije antes. Entonces, todo gambetea. ¿Y qué hago? Cuando veo que están cansados, alto, rotamos. Juego contra otro rival. Y esa rotación hizo que aflojen un poco, primero sentados de lo organizacional, porque es difícil que yo ese pequeño tiempo de capaz un minuto hasta que se acomoda en la otra cancha, 2 minutos, hace que que se tardás, recupere. tardás, Claro. hace que y renovás energía para jugar con otro compañero. Si vos siempre el uno contra uno, tal vez terminás haciendo 10 Y en minutos otro más, juego con otra motivación. ¿sí? Y tal vez terminaste haciendo 10 minutos más de uno contra uno, o 15. Pero ¿qué pasa? Cortito, juego contra un compañero, roto. O el uno contra uno es muy extremo. ¿Qué más tengo para agregarle? Antes de las canchitas esas, por ahí hice varios arquitos y hice todo conducción por todos lados y donde veo arquitos remato y pongo arqueros y después los cambio. 8 arcos con cono. Entonces hice conducción, eh, le puedo robar la pelota al compañero que hace conducción, entonces se roban la pelota entre ellos, pero cada uno tiene una pelota. Remato.
Y cierro con algún partidito. Entonces, esa clase de 30, 40, 50, 60 minutos según la edad, según si tiene 3 años, según si tiene 6, y demás. Pero, ¿a dónde apuntaba yo? A eso. Hasta ahí no di un pase yo. Pero apuntaba a que gambeteen, gambeteen, gambeteen. Gran densidad técnica, que nos dicen algunos autores. ¿Qué quiere decir? Que haya mucha gambeta ese día, mucha conducción, porque apunté a eso. Otro día apunto el pase y demás. Paso por, no sé si el orden lo voy a respetar, ¿eh? Santi y después Dale, Iván. se apoya. Iba Iván, profe. Iba Iván. Dale, dale Iván. Iván Sazone. Mi pregunta es cortita. En estos contenidos primarios que estamos viendo ahora, para, ¿cuál sería el más difícil a desarrollar y cuál sería el que debemos hacer más hincapié? ¿Cuál es el que por ahí es más difícil que el niño desarrolle o que hay que tener más cuidado? ¿Y cuál es el más importante? El que hay que tener más cuidado y es muy difícil poner en práctica de los que están acá son los giros. Que hablo de rola, los giros sobre tu eje cuando hablo de rola adelante, rola atrás, apoyos, porque ahí estamos hablando de una clase casi de gimnasia deportiva y donde necesitas colchonetas, donde necesitas un cuidado especial. Ahí en el video del Ajax hablan de ejercicios de manejar tu cuerpo, pero habla de clases especiales en eso. Entonces, si yo tengo que ser sincero, digo, es difícil hasta en clase de educación física poner en práctica eso, porque son muchos alumnos, porque no tenés colchonitas para todos y demás. ¿Y qué no podía faltar? Los primeros juegos, la emoción y dentro de las actividades, si estamos hablando de fútbol, todas las actividades de fútbol, todos los fundamentos técnicos de fútbol. Pero en la primera infancia hablo mucho más de gambeta y conducción que de pase y recepción, porque sí, pase y recepción, por supuesto, voy a provocar contextos que hagan pase. Pero recuerden que la característica de los chicos y chicas de 3 y 4 años, y 5 y 6, es egocentrismo, la pelota y yo. Entonces, gran porcentaje de las actividades las hago con eso. ¿Qué no puede faltar? La pelota. ¿Qué no puede faltar? Provocar ese plan para las diferentes técnicas con juego. Y desde la motricidad que no puede faltar, las variantes motrices. No sé si llegué a responder, Iván. Eh, sí, dale, Sí, perfecto. Gracias. dale. Santi, Sí, yo te quería contar, profe, que en esta semana estuve laburando en la escuelita. Me pasó con las nenas más chiquitas, que la etapa infantil es muy variada la edad, a veces vienen niñas de 7, 8, 4 años, es muy variada. Y la clase que había hecho era una clase que era un equipo naranja y un equipo amarillo, se enfrentaban en el centro donde había una gran cantidad de conos. Primero lo que tenían que hacer era hacer en esquivar la mayor cantidad de conos, ponerle 10 conos y la que llegaba a los 10 podía volver. A no ser de que llegase a los 15 segundos y el otro equipo tenía que ir hacia el medio a sacar la pelota. En ese juego trabajé en lo que sería la conducción de pelota, el regate y la habilidad ascenso motora, ascenso perceptiva, creo que se dice. sí, sí, ¿cómo se dice? Como siempre hablamos, no, no importa mucho, sino es ejercitarlo. Sí, todas esas variantes de juegos, y por eso la idea es que ustedes cuando la semana que viene terminemos con esta parte de 3 y 4 años y mostremos algunos ejemplos, es ustedes hacer trabajos prácticos grupales con estos entrenamientos y teniendo en cuenta esto. Y debatirlos entre todos. Entonces, preparan, si tienen los grupos armados, que ya sé que ya se empezaron a armar de 7 8 personas, por ahí poder exponer y decir, una clase, lo vamos a hacer durante el transcurso de junio, la clase que viene les voy a explicar detalle por detalle cómo planificamos, una clase que tenga todos esos contenidos. Y hacia dónde apuntamos. Entonces hacemos el plan didáctico. Este día es de habilidad motora básica de desplazamiento y es de capacidad de senso perceptiva y vamos a apuntar al dominio en la conducción. Vamos a apuntar al pase. Entonces ahí armé la clase. La comparto con los compañeros. ¿Cómo la comparto? En una pizarra, en una animación, en un video real de una clase en tu escuelita de fútbol, Santi. Estoy tirando por justo
Hablaste vos, no es que. Em, entonces, eso me obliga, o voy a ver una clase y empiezo a ver si esto tiene una orientación o no. Ahora, esto es un ejemplo de lo que yo me digo. Y esto garantiza que vos puedas tener un plan que puedas pasar por, como decía Iván, che, ¿qué es lo que me tiene que falta? Y estimular las técnicas futbolísticas, estimular lo coordinativo, si esta es la parte de educación física. Así que bueno, esa es la idea, chicos. Bueno, bien, venimos bien. La clase que viene vamos a ver si vamos con detalles más prácticos para que podamos ir enfocando la clase de estas edades, de 3 y 4. Alberto, Sí, una pregunta corta. y Me quedó de la diapositiva anterior, vi que decía mesociclo. ¿Cuál es el concepto? el mes, el mes Ah, el plan solamente didáctico del mes. mes. Sí, Listo. no Bueno, tiene mucho, se llama terminológicamente macrociclo al año, que se lo vamos a ver mucho más en el segundo año, mesociclo al mes y microciclo a la ah, semana. ok. Entonces, eso es el mes de Está bien. actividades. No encierra nada y se lo puede llamar de cualquier manera. Por Bien, eso les gracias. digo yo, ahí lo llamé porque estoy acostumbrado a llamarlo así, pero es el mes del plan del mes. Así que es sinónimo de. Bueno, chicos, les mando un abrazo grande, subo la clase y nos vemos el martes que viene. Gracias, profe. Un abrazo grande, gracias por Buenas todo. noches. Profe, buenas noches, muy buena Bueno, clase. gracias por los Todo, profe. aportes y por la clase. Dale, un abrazo grande para todos.